Gloria a Dios, hermanos, un placer estar con usted de nuevo, Biblos Español. Estamos con usted y hoy vamos a entrar en una conversación acerca de el síndrome del impostor, ¿ok? ¿Y qué es eso? Tengo una definición que voy a leer. El diccionario dice que el síndrome del impostor es una ocurrencia psicológica en la que un individuo duda que sus habilidades, talentos, logros y estas cosas, y ellos tienen miedo interiorizado, persistente de ser expuesto como un fraude, ¿ok? Uh-huh. Entonces, lo que eso significa es una persona siente que no merece posición, que no merece las cosas que sus talentos les ofrece, siente como un fraude porque piensan que la gente va a decir, usted no merece estar aquí, usted no merece ser líder, no merece estar aquí. Y mucha gente en la Biblia lucharon con esto. Uh-huh. Sí. Esther, Moisés, él dijo, ¿sabes qué? Yo soy alguien que de tartamudo, que no puedo hablar muy bien. Jonás, Timoteo, muchas personas que tenían habilidades de liderar, talentos y varias otras cosas, pero por causa de cosas en su mente, complejos que ellos tenían, ellos lucharon de ser lo que Dios tenía para ellos. Entonces, Doctor Galindo, quería hablar acerca de eso y cómo eso conviene o mezcla con nosotros siendo formados en la imagen de Dios. Este es un tema que yo creo, honestamente, cuando miremos a esto, yo creo que todos en una forma u otra luchamos con esto. Y parte es porque nosotros siempre queremos planear a nuestras vidas o en una forma u otra tenemos sueños. Y sabiendo que tenemos sueños, nosotros también sabemos que para lograr esos sueños o llegar a ese destino, tenemos que hacer preparación o ser preparados. Lo que olvidamos en ese proceso o evitamos en ese proceso, no incluimos en ese proceso, es que Dios mueve conforme su voluntad. Y también que Dios en cualquier momento, en su tiempo, puede elevar. La Biblia dice que Él se levanta y se baja a las personas. Y en el tiempo de Dios, Él hace eso. Pues cuando eso sucede, si nosotros no estamos conectados con Dios o preparados, pensamos que no merecemos estar en ese lugar. Y eso lleva a la identidad de uno, la formación de la identidad. Y muchas veces cuando hablamos de la identidad, olvidamos que fuimos hechos en la imagen de Dios, fuimos hechos con el propósito, con la semejanza de Dios, y que Dios puso en nosotros ciertas habilidades o características. Y claro, lo perdimos cuando cayó Adán, pero eso dañó, no destruyó la imagen de Dios en nosotros. Por eso debemos honrar a otros y respetar a otros, porque ellos también fueron hechos en la imagen de Dios. Acerca de esta conversación, luchamos con la idea que merecemos, cuando Dios abre puertas y Él nos eleva, luchamos con la idea que no merecemos estar ahí, porque siempre pensamos como nosotros, como el fuente o el recurso, y olvidamos que fuimos hechos para facilitar en vez de ser el recurso. Y cuando gente pierda vista de eso, cuando Dios abre puertas y de repente usted se encuentra en una mesa o en una conversación donde usted no te sientes, donde tú no mereces o te sientes como no mereces estar ahí, es porque has desconectado de la idea que fuimos hechos en la imagen de Dios. También que Dios abre las puertas para nosotros. Este también habla de otro concepto muy importante
acerca de que Dios, que no está limitado por el tiempo, y Él hace su voluntad en la tierra, Él mueve conforme como Él quiere. Y como la Biblia dice que fuimos comprados por un precio, nosotros también tenemos que entender que no pertenecemos a nosotros mismos. Somos utensilios en las manos de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que morir o crucificar cada día nuestros temores. Porque si esos temores o miedos causa este síndrome, y cuando no estamos crucificando a esas cosas cada día, es cuando sentimos inadecuados, cuando Dios abre esas puertas. Sí. Es una conversación enorme, pero estoy tratando de ponerlo en la manera que si uno entiende que uno está usado en ese momento como vaso para facilitar la voluntad de Dios, uno no ve sus propias habilidades y sus limitaciones. Su confianza está puesto en el que tiene poder sin límite. Sí, sí. Muy bien. Y de estas personas, Esther, Moisés, Timoteo, Jonás, y hay otros ejemplos, Saúl, por ejemplo, todas estas personas en su liderazgo, en su ministerio, si lo puedo decir así, ellos cometieron errores o cosas así, no todos pecados, pero Moisés se equivocó en unas situaciones. Pero yo creo que lo más triste fue en la historia de Saúl, que le tomó 2 años, a mucho tiempo, de construir un altar. Entonces, cuando escucho su respuesta acerca de esto de mantener o de crucificar la carne, de mantener su relación con Dios, parece que Saúl no hizo esto, que empezó de confiar en él mismo después de que Dios se levantó de ser rey. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos continuar confiando en Dios cuando Dios nos eleva a un nivel? Yo creo que un concepto importante es el concepto de la sumisión. Nadie funciona en este mundo sin... Y este es el mundo natural como el mundo espiritual. Todos tenemos que dar cuentas a alguien. En el mundo espiritual, o digamos la iglesia, tenemos pastores, tenemos el ministerio. En el mundo natural, digamos, tenemos jefes, tenemos dueños de compañías que siempre, en una forma, como empleado o como hijo de Dios, tenemos que dar cuentas a esas personas. Y cuando uno se desconecta de su cabeza espiritual o su cabeza en lo natural, uno está desconectado de la habilidad de escuchar. Y yo leí algo el otro día. Cuando alguien tiene su mente hecho, después todo es una confirmación de eso, a lo bueno o a lo malo. Y yo creo que con el caso de Saúl, yo creo que él empezó bien. Su deseo, porque cuando estudia la palabra del Señor, era obvio que él no quería ser rey. Pero él sometió a la llamada del Señor y hizo la voluntad de Dios. Pero algo entre el momento que él aceptó de ser rey, duró 2 años antes que él hizo un altar. No sabemos mucho, pero sí podemos ver el resultado. Y yo creo que quizás él se desconectó de Samuel. Con Samuel, él se desconectó de sus devociones o su consagración personal. No sabemos, pero sí podemos ver el efecto. Y el efecto es horrible. El efecto es peligroso. El efecto llevó a él a hacer en 2 años un gran daño a su propio alma y también a la nación de Israel. Lo que yo pienso es, y la única cosa que yo
puedo sacar de esta historia es 2 años sin conectarse con su cabeza espiritual. Y cuando uno hace eso, uno toma en sus manos la habilidad de tomar decisiones conforme como uno quiere. Y cuando uno no quiere escuchar opiniones de otras personas, ni el consejo de su cabeza. Por ejemplo, yo tengo un pastor, pero también yo tengo amigos que son amigos que están moviendo el reino de Dios. Y esos amigos saben, damos cuentos uno al otro. Y cuando hablamos de cómo va cosas en su iglesia, o tiene alguna pregunta, o algún problema que podemos resolver entre nosotros. Siempre estamos dando cuentas, hablando de nuestras vidas personales, luchas, dudas. Y cuando yo me desconecto de esos tipos de personas o mi cabeza espiritual, yo estoy diciendo a ellos que yo no necesito ser parte del cuerpo. Y nosotros hemos estudiado que un miembro desconectado del cuerpo se va a morir. Uh-huh. Entonces, la sumisión para mí es principal en todo esto. Sí. Entonces, muy bien. Yo creo que muchos luchan con eso, uh-huh, pero no saben exactamente lo que es. Uh-huh. Entonces, estoy muy agradecido que estamos aquí tratando de ayudar a las personas. Uh-huh. Quiero también presentar una lista de personas, y antes de hacer eso voy a leer esta definición otra vez para que usted pueda ver. Hemos hablado de personas que lo han experimentado, uh-huh, pero vamos a sacar unas personas que sobresalieron y no lucharon con eso. Entonces, esto es un síndrome del impóster, que es una ocurrencia psicológica en la que un individuo duda de sus habilidades, talentos o logros y tiene miedo interiorizado, uh-huh, persistente de ser expuesto como un fraude. Entonces, uh-huh, personas que no lucharon con eso: David, uh-huh, Ruth, uh-huh, José, Josué, otras personas también. Entonces, ¿qué fue en la vida de ellos que ellos podían al instante poder levantar en el, uh-huh, mismo momento y decir: yo voy a hacer eso, no importa lo que dicen la gente, no importa lo que dicen mis hermanos, uh-huh, no importa lo que dice los demás, los, uh-huh, otros 10 espías que dicen que no podemos? Yeah. Yo creo que nosotros podemos. Entonces, ¿qué fue en la vida de ellos? Honestamente, cuando esos son muy excelentes ejemplos, lo que yo pienso es esto: es experiencias en la vida donde Dios ha mostrado su fidelidad. Por ejemplo, miramos a Gedeón en Jueces 6, donde el momento que no sabemos mucho de él antes, uh-huh, pero la diferencia entre Gedeón y David en ese momento cuando él tenía que pelear con Goliat fue esto. Sabemos que David tuvo lucha con el oso y el león. Uh-huh. Con Ruth, ella pasó por dificultades. Ella perdió su esposo. Sí. José, sabemos que él fue traicionado por sus hermanos. Él pasó por experiencias donde él aumentó esta fe que Dios siempre estará conmigo. Gedeón no sabemos mucho, y cuando donde lo encontramos en la Biblia es él, cuando su momento viene, él empieza a hacer excusas. Pues yo soy de esta familia, que es la más pequeña, que yo soy de esto y esto y esto. Ellos, David, José, Ruth, tenían esa experiencia que yo sé que yo soy inadecuado. Uh-huh. Pero yo he pasado por estas dificultades y ahora yo sé que yo puedo. No porque yo puedo en mi fuerza, pero porque Dios ha estado conmigo. Gedeón, tú eres un gran varón de Dios. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo? Sí. Sí. ¿A quién está hablando? Porque sí, él no tenía las experiencias. Y ahí está la diferencia entre identificando con usted mismo o su naturaleza caída y Dios. Uh-huh. Cuando usted identifica en Dios, usted entiende que todo que yo soy o lo que voy a lograr es por la misericordia del Señor. Gedeón es un ejemplo perfecto de alguien que se identificó con sus errores, sus inadecuaciones, sus faltas, sus problemas. Y ahí es la diferencia.
la experiencia que estas personas experimentaron o pasaron, dieron cuenta a ellos o ayudaron a ellos a confiar en Dios. Y Gedeón, ahí está, solito. Sí. Y él empezó a hablar de sus temores. Mientras que David levanta su hondo y 5 piedras y se ataca a Goliat. Eso es la diferencia. Sí. Entonces, y cuando escucho eso, quiero otra vez enfatizar la importancia de, pues en varias iglesias hay varias cosas, pero para nosotros de enseñar estudios bíblicos. Uh-huh. Porque si uno puede aprender de cómo enseñar la palabra de uh-huh. Dios y estudiar cuáles son las cosas, cuáles son las historias, cuáles son los ejemplos, cuáles son los versos. Uh-huh. Cuando es tiempo de compartirlo, quizás no 1 a 1, pero a 5 personas, uh-huh. van a tener su espada muy afilada uh-huh. de hacer lo que ellos necesitan hacer. Sí, y la palabra de Dios, uno no puede ver la palabra del Señor como un libro. Es aliento, es alimentación a un alma. Es más que un requisito, porque la palabra de Dios puede ser aplicada en cualquier momento de su vida. Hay una historia para cada situación. Tristeza, tiempos de regocijando. Uh-huh. Pero cuando no tenemos eso, es como alguien que toma un examen, por ejemplo, de álgebra, y piensa que ellos van a orar y Dios les va a poner las respuestas. Sí. No funciona. Usted así. Tiene que estudiar, practicar, aprender y todo eso. Pero si alguien no toma tiempo para hacer esas cosas, va a ser un desastre. Sí, va a ser un desastre. Sí. Entonces las cosas pequeñas que uno está haciendo ahora en este momento sí vale la pena de enseñar un estudio. Entonces para David fue guardando y siendo un pastor de ovejas. Y en esa ocasión podía pelear en contra de un león, un oso. Uh-huh. Y cuando fue tiempo de pelear en contra de Goliat, estaba listo. Y es siempre el tiempo de Dios siempre va a llegar. Sí. David estaba haciendo preparaciones. No queremos culpar a Gedeón, pero en la línea de las cosas de Dios, Dios tenía un momento para Gedeón. No sabemos qué hizo Gedeón antes que ese momento, pero sí sabemos que él no estaba preparado. Sí. Entonces, esto lleva a la preparación, de quitar ese síndrome de sentir como un impostor. Es siempre estar preparando, estudiando, orando, manteniéndose conectado con su iglesia local, su pastor y el Espíritu. Porque todos vamos a llegar a ese momento. Sí. Y tenemos que estar listos para ese momento. Sí. Sí, una historia personal. Unos años atrás en el trabajo estábamos trabajando con un cliente y levantó una oportunidad de gran importancia. Uh-huh. Entonces, mi equipo. Entonces, llegaron a mí diciendo, Sean, vamos a reemplazar a usted con alguien que tiene más experiencia. Y yo dije, está bien. Yo entiendo, esta persona tiene más que 20 años. Wow. Y una oportunidad de ganar mucho dinero para la compañía. Y llegó este señor a la reunión. Fue un señor de como 60 años, con mucha experiencia. Pero cuando él empezó de hablar fue un desastre. No estaba organizado, estaba muy, por causa de su tiempo, su experiencia, estaba muy afuera de la información más moderna de esta compañía, de la situación. Entonces después ellos me comentaron, ¿sabes qué? Debería mantenernos con usted en vez de usar otro señor. Entonces en este momento yo sentí que realmente merezco estar aquí. Yo soy la persona preparada para esta situación de hacer lo que necesitamos. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está en la posición correcta, pero no sienten
no sienten capacitados de hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Entonces, para esta persona que necesita un poquito más de motivación, inspiración, ¿qué podemos decir? Yo creo exactamente lo que usted acaba de decir, que preparación nos ayuda a identificar con Dios en vez de identificar con nosotros. Porque nuestro talento nos llevará a un cierto punto. Pero todos tenemos una limitación de inteligencia, intelecto, talentos y todo eso. Pero cuando estamos preparando y creciendo personalmente, siempre estaremos listos para esa puerta, cuando esa puerta se abre. Y yo digo esto, en esos momentos usted va a tener que pasar por esa puerta o perder su oportunidad. Y perder la oportunidad se lleva a remordimientos. Entonces muchos pasan por esa puerta. Pero cuando llegan al otro lado de esa puerta se quedan diciendo, oh, yo no estoy preparado para esto. Sí. Entonces la respuesta es prepárate, porque esa puerta de verdad va a llegar. Y si no está listo en ese momento, usted va a llegar al otro lado de esa puerta diciendo, yo no estoy listo. Me siento inadecuado. Y eso, cuando llegamos a ese momento, tenemos dos opciones. Podemos volver a través de la puerta o podemos pronto prepararnos para el reto que está enfrente de nosotros. Sí, amén. Yo recuerdo el verso y con eso terminamos, que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes, no le lleva delante de los de baja condición. Entonces yo creo que Dios está tratando de abrir puertas, pero es para las personas que hacen las cosas básicas, que lean la Biblia, que escuchan a su pastor, que ayudan en sus iglesias, que llegan a ser en su iglesia local, que usted está tratando de ser lo mejor posible en este momento. Que si es aspirar a la iglesia, hágalo con todo su corazón. Si es hacer lectura, prepárate, haga esas preparaciones, porque si de verdad este es parte del proceso de crecimiento personal. Sí. Amén. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Si usted está luchando con este síntoma, con este síndrome, yo creo que Dios nos puede ayudar. Si usted puede encontrar su identidad en Dios, Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a dar la fuerza de ser usado en su reino. Y si usted puede continuar llegando a ser, Él te va a bendecir. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Adiós.